Saludos, señores. En el programa La Mirada Justa de hoy vamos a hablar dentro del bloque destinado a la doctrina social de la Iglesia de la empresa. Para ello estamos en nuestro estudio con el director de Torras Papel, don José Luis Martínez, bienvenido. Muchas gracias. Y don Ignacio Peláez, que es el director y el conductor de este programa. Bienvenido. Buenas noches, Rafael. Bueno, pues el tema creo que es bastante interesante y vamos a entrar ya para conocer detalles de cómo enfoca la doctrina social de la Iglesia este importante núcleo como es la empresa. Pues en efecto, como tú acabas de decir bien, la empresa, el tema de la empresa es realmente uno de los temas más importantes, no solo de la doctrina social, sino de la vida en general, de un país, de un pueblo, de la economía, ¿no? Por eso dedicar un programa exclusivamente a la empresa, que es este, ¿no? Y por eso pues yo invité a José Luis, que es el director de Torras Papel, que ya nos conocemos de hace años, ¿no? Y como él es un hombre emprendedor y un conocedor de la empresa, pues por eso yo lo he invitado y él amablemente ha aceptado, lo cual te lo agradezco yo cordialmente, José Luis, ¿no? La doctrina social reserva un papel, un puesto importante para la empresa, ¿no? Aunque es verdad que empezó a tratarla ya bien entrado el siglo XX, porque el primer documento de la doctrina social en el que se habla de la empresa es la encíclica 40º Anno de Pío XI en el año 1931, por lo tanto hace ya casi 80 años, ¿no? Pero a pesar de eso, pues, la doctrina social le reserva un papel importante a la empresa, hasta tal punto que dice que la empresa la considera como una de las instituciones fundamentales, no solo de la economía, que por supuesto es fundamental en la economía, sino también de la cultura, y como un instrumento importante del cambio y del progreso de los pueblos. Por eso de esto nos puede hablar muy bien José Luis, en la importancia de la empresa, ¿no? Voy a tratarlo. Bueno, en principio yo diría que para hablar de la empresa lo primero que hay que conocer es que es una empresa, ¿no? ¿Cómo queda definida una empresa? Hay muchas formas de hacerlo, pero con la que más me siento identificado dice textualmente: la empresa es la unidad económico-social conformada básicamente por personas, bienes materiales, capacidad técnica y financiera que le permite dedicarse a la producción o transformación de productos y o la prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes en la sociedad. Su finalidad es obtener una utilidad o beneficio. Esos son dos matices muy importantes. Y dentro de lo que son estos dos matices de utilidad o beneficio, pues quizás están, digamos, una de las posibles divisiones, en que se puede definir la empresa, cómo se puede clasificar. Y estamos hablando, por ejemplo, de la titularidad del capital. En empresa pública, que evidentemente el capital y la gestión es del Estado, y la empresa privada, que el capital está en mano de los particulares. La empresa pública, que estamos hablando antes de buscar una utilidad, normalmente no busca un beneficio. Es una situación por temas estratégicos o temas sociales. Sin embargo, la empresa privada tiene la obligación de ganar dinero, de ser rentable. Y esto que puede hacer, que puede chocar un poco, ¿no? Es que es fundamental, pero fundamental per se. O sea, un capital tiene que dar un rendimiento, y para que esa empresa además tenga futuro es imprescindible que se mantengan perfectamente las instalaciones y se genere el beneficio necesario para hacer las inversiones que mantengan viva la empresa y con futuro. Claro. Bueno, has dicho precisamente en la definición que has dado muy bien de empresa, has dicho que es una institución conformada fundamentalmente por personas, por capital, ¿sí? Lo primero que has dicho es las personas, ¿no? Y ahí quería yo hacer una matización de lo que dice la doctrina social, porque la doctrina social dice que la empresa hay que concebirla fundamentalmente como una comunidad de personas, en la que la persona, pues prácticamente es lo principal, porque uno de los principios básicos
de la doctrina social que estuvimos viendo hace un par de semanas. El principio primero de la doctrina social es que la persona es el centro y es lo más importante, ¿no? A este respecto, el primer documento que digo yo, sino que es así, que trata sobre la empresa, el primer documento de la doctrina social que trata de la empresa, es el 40º año, en su número 35, creo que es, si no estoy equivocado, o sea, 65, que dice, de todos modos, estimamos que estaría más conforme con las actuales condiciones de la convivencia humana que, en la medida de lo posible, el contrato de trabajo se suavizara algo mediante el contrato de sociedad, como ha comenzado a efectuarse ya de diferentes maneras, con no poco provecho de patronos y obreros, ¿no? Porque al ser comunidad de personas, que tú has dicho eso y muy bien además, ¿no?, que está conformada principalmente por personas, las personas naturalmente no son máquinas, ¿no?, sino que entonces se las debe considerar como tales y por consiguiente participar también en la vida de la empresa. Esa es una de las constantes en la doctrina social sobre la empresa, ¿no?, que el obrero, el trabajador, debe participar de alguna manera, no dice cómo, porque eso la doctrina social no se mete ya en tecnicismo, sino que debe participar en la empresa de alguna manera, puesto que está conformada por personas y el capital fundamental de toda empresa es la persona. Sin lugar a dudas, coincido totalmente en que el capital humano en la empresa es lo fundamental. Como vivencia en primera persona, aquí en esta factoría de Motril, nosotros hemos tenido que pasar, y quizás pueda hacer un breve resumen para que nos situemos. No hay que olvidar que esto en el año 86 era una Torres Papel, que entonces era Pamesa, era una empresa pública, y que además amenazada en muchas ocasiones con cierre. O sea, digamos, cuando llegó Torres Papel, el sentimiento de la plantilla era de mucho pesimismo, con un hilo de esperanza en que los que llegábamos pudiésemos hacer algo más. Fueron tiempos duros, pero nosotros lo que teníamos muy claro, y hablo en primera persona, teníamos muy claro, porque hablo de empresa, es de que la baza importante a jugar era el orientar al personal, el inculcarle una ilusión que no tenía, porque de otro modo no hubiese sido posible salir adelante. Eso, tú me has comentado antes precisamente eso de que yo, esta frase que voy a decir ahora, como se llamaba nuestro programa al principio, que es mío el barco, esa frase la oí yo en Motril, ¿no? Bueno, y entonces tú me has dicho eso, que tú querías cambiar esa mentalidad. Yo esa palabra la oía en la fábrica y la verdad es que llegó un momento en que dije que quien la pronunciase no estaba identificado con nuestro proyecto y por lo tanto no estaba, o sea, mejor que no estuviese en la plantilla. No merecía estar ahí, claro. Lo que estaba claro es de que había un colectivo humano, como digo, en una situación determinada, y que hacía falta inculcarle una forma de hacer, es lo que pensábamos nosotros, porque en el modo que se estaba haciendo, la evidencia era que no había calidad, no había productividad y no había costo, con lo cual, como empresa pública puede subsistir, y volvemos a lo que decíamos antes, como una cuestión social, pero no como una empresa privada. Entonces mi afán ha sido siempre y sigue siendo el mantener una ilusión, unas ganas de mejorar, unas ganas de superarse, y si esto no lo hemos logrado en el tiempo, porque claro, hay que remitirse ya, claro, estamos hablando del año 86, pero lo que hicimos hasta el año 1995 fue precisamente con esa ilusión y esas ganas, y eso de que hemos de salir adelante, y todos unidos, y todos empujando, fui superando esa situación tan crítica hasta el punto de concebir al capital, al accionista, que podía confiar en nosotros. Eso confió hasta el punto que entonces fue cuando empezaron las inversiones, se montó la estucadora, que se invirtieron 5.000 millones de pesetas en aquellos momentos, y eso que, ojo, por el camino hubo unas reestructuraciones que fueron además, creo que llevadas con mucha delicadeza, que es lo que hace falta hacer con nuestros temas. Hubo jubilaciones anticipadas en unas condiciones favorables,
que ahora quisiéramos tener, algunos que estamos ya en esa edad. O sea, quiero decir que no fue un sacar a la calle y demás, una renovación de plantilla, unos planteamientos muy concretos de una formación adecuada, y fuimos avanzando, y sobre todo lo que se ha conseguido, yo estoy en ese convencimiento, o sea, yo me siento muy orgulloso de la plantilla de Motril, pero muy orgulloso por lo que hemos hecho, y lo que hemos hecho todos. Pero ese orgullo creo que es compartido por toda la plantilla, porque en principio costaba trabajo llegar a pensar que lo que teníamos entonces haya desembocado en lo que tenemos ahora mismo. Entonces, claro, que hay ahora la confianza de que tenemos un producto, que tenemos una calidad, de que tenemos unos costes, de que hay una productividad y que no somos un garbanzo negro dentro de la empresa. Entonces, claro está, todo esto a nivel social, pues evidentemente tiene una repercusión importante, porque evidentemente son personas, y son personas que es un colectivo, que además, en cuanto a esos derechos a que hacía referencia, está regulado. Quiero decir que no hay que inventar tampoco, se puede hacer cosas extras, pero hay unos sindicatos, hay unos comités de empresa, con la libertad de hacer su política, su forma de hacer, su forma de ver las cosas, que evidentemente unas veces son coincidentes y otras discrepantes. Nos regimos por un convenio nacional, pero en el grado que nosotros tenemos, por ejemplo, la formación es un hecho fundamental y lo llevamos al nivel inclusive de exigencia, no una formación gratuita o que la puede venir el que quiera, no, la formación sobre todo, además, si es en tema profesional, inclusive está considerado como una obligación moral para llevarlo adelante, es que si no, no es posible adelantar. O sea que me alegra, hombre, de que digas esto, José Luis, porque en definitiva habéis reflotado aquella PAMESA, que yo recuerdo que estaba amenazada de cierre, ¿no? Y la habéis reflotado, y uno de las bases en que te has basado ha sido en implicar a los trabajadores en este desarrollo, ¿no? Es decir, en conseguir que ellos lo tomaran como cosa suya, que el barco es suyo, y el barco es de todos y así. Exacto. Porque es que eso es uno de los pilares que sostiene la doctrina social, ¿no? Concretamente en este documento, en la Mater Magistra del gran Juan XXIII, dice: estamos convencidos de la razón que asiste a los trabajadores cuando aspiran a participar activamente en la vida de las empresas donde trabajan. No dudamos, sin embargo, en afirmar que a los trabajadores hay que darles una participación activa en los asuntos de la empresa donde trabajan, tanto en las privadas como en las públicas. Participación que en todo caso debe tender a que la empresa sea una auténtica comunidad humana. Porque la doctrina social defiende la empresa o define la empresa como comunidad humana, ¿no? En la cual naturalmente los trabajadores, que son parte fundamental, ¿no?, junto con las demás cosas, son parte fundamental, pues deben de sentirse como en su casa y entonces tomar la cosa como suya, el barco suyo, y entonces se consigue lo que tú acabas de decir y que hoy Torras Papel pues está bollante, ¿no? Y la prueba es las inversiones multimillonarias que últimamente habéis hecho, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho, ya llevamos unos años haciendo inversiones, estábamos hablando antes del año 95, o sea, se montó el estudio del año 96, y de entonces ahora se han invertido 180 millones de euros, o sea que estamos hablando de 30.000 millones de pesetas. Estamos hablando de mucho dinero. Pero vamos a lo mismo. Si no hubiésemos puesto esa ilusión, esas ganas de trabajar, ese trabajo en conjunto, ese trabajo en equipo, ese de ir adelante porque nos hace falta a todos, esto no hubiese sido posible. Y claro, de tener aquella factoría, tener hoy la fábrica, que con 228.000 toneladas que esperamos hacer este año, es la fábrica de 228.000 toneladas. 228.000 toneladas de papel este año. Lo traduzco a toneladas día porque será más fácil de entender. Estamos hablando aproximadamente de 645 toneladas día, que es con esto la fábrica más importante de España. Volvemos la fábrica más importante de España. La más importante de más producción de España en su calidad. Bueno, pues todo eso es interesante. Evidentemente ha habido que cambiar unos modelos de gestión, de exigencia, y de exigencia al de abajo y a los de arriba. O sea, hemos de tener conciencia clara, y hablando de empresa, de que la empresa no es algo que se monta y que parece que ya se mete el dinero, la gente se pone a trabajar y a dar dinero. No, olvidémonos del tema.
Y si eso lo fue en su momento o en algún momento, esto desde luego en la sociedad tan competitiva que tenemos hoy día, de ningún modo. O sea, hoy hay que luchar día, segundo a segundo por obtener la mejora. El inconformismo tiene que ser el lema de cualquiera, bueno, es mi visión del tema, ¿no? En cualquier empresa, si no estás aprovechando todas las oportunidades, está claro que si te paras un segundo y te quedas, digamos, contemplándote, hay otro que te pasa por delante y ya has perdido todo lo que tenías que perder. El otro día me dijiste una frase que se me quedó y creo que es muy interesante y yo te pediría que tú la explicitaras un poco, ¿no? Y es, lo que no está bien puede mejorarse. O sea, la palabra mejorarse, ¿no? ¿Cómo va? O sea, no esté bien si es mejorable. Exacto, eso. O sea, son tipo de... Bueno, hay... pero que de verdad no es cuestión de poner una frase bonita que no se pone en ningún lado. Eso demuestra el inconformismo, o sea, y además en la convicción absoluta de que hasta en las cosas que están bien, si se profundiza, se mejoran. Por lo tanto, en las que no lo están tanto, el campo es amplio. Y bueno, hay otro también empleo, que esta no te la comenté el otro día, pero que también es así y que indica el nivel de exigencia y de exigencia a nosotros mismos. Y es que lo hecho no corre prisa. Y dice, bueno, pues eso casi es estresante. Bueno, no es cuestión de estresante. Si hay que hacer las cosas, no dejémoslas para mañana. Mañana se nos pueden ocurrir otras que sirvan para seguir avanzando. Pero desde luego lo que es evidente es de que es un sistema de gestión que a los primeros que nos obliga son a los que estamos mandando. Y que no, humano yo no lo conozco, de transmitir ilusión, ganas de lucha, ganas de trabajar y de sacar las cosas adelante, si desde arriba no se da el ejemplo. O sea, si un tren anda, tiene que haber una máquina que tire. Y eso, pues genera mucha exigencia, sin lugar a dudas. Pero bueno, es la paz a jugar. Y por eso, bueno, estamos hablando de empresa y evidentemente es necesario, porque yo no tengo puesto ahí el capital, pero en el resto, yo estoy en el convencimiento que el modo que tenemos de actuar en Torras Papel, si fuésemos propietarios, no podríamos ir más allá, porque si no vamos más allá ahora mismo es porque no tenemos, digamos, nada que sea factible para llevar adelante. O sea, todo lo que está surgiendo se va llevando adelante. Quiero decir, el conformismo está reñido totalmente con nuestra filosofía de empresa. Y en una sociedad, como digo, tan competitiva, con una situación tan peculiar de mercado, que podemos apuntar si se quiere, con estas deslocalizaciones que están ocurriendo también en el mundo papelero, con estas grandes, estos mercados tan divergentes y tan encontrados ahora mismo como es el área dólar y el área euro, con esta inflación que no deja de ser una desventaja competitiva importante. Y podemos entrar, por ejemplo, por esto último, porque claro, cuando decimos España ha tenido 4,2% de inflación y se pueden dar los argumentos todos los que queramos. Y bueno, pues ahí está. Y luego hablamos de un diferencial con el área euro y dices, bueno, pues ¿cómo estamos? Mira, pues ahí estamos con un diferencial de 1,1. Que nos vemos en la necesidad de ir exprimiendo al máximo el limón para ir sacando, para ir luchando, no para ganar mucho más dinero, para ganar dinero, en muchos casos es subsistencia. ¿Qué es la situación? Para mí el 1,1 no es una situación real. Mi comparación no puede ir por ahí. Y mi comparación no puede ir porque, claro, a mí de nada me sirve con que la media tenga 3,1. A mí lo que me sirve es saber el IPC que ha tenido el país con el que tengo que competir. Con el que tengo que competir, ojo, y estoy, ya lo ves que como empresario no lo soy, pero mi empresa para mí soy empresario de la empresa porque defiendo además el capital como si fuese propio. A mí lo que me sirve
decir, y por desgracia me sabe muy mal, porque la comparación sale muy mal, es ¿qué inflación ha tenido Alemania? Y claro, Alemania ha tenido un 2,4%, si mis datos no son erróneos. Entonces, claro, estamos hablando ya de un diferencial de 1,8%. 1,8%, estamos hablando de un porcentaje altísimo en un mercado como el nuestro, de esta economía de escala tan grande de 228.000 toneladas. Porque yo con el que tengo que competir es con a mí el que tenga una inflación, inclusive aunque hubiese otro, con la inflación más alta, no me serviría de nada si yo no me encuentro en el camino con él. De tal manera que si se pudiese repercutir el precio en el mercado, pues dirías, oye, todos tranquilos, si tenemos todos el 4,2 no pasa nada. Pero resulta que cuando unos tenemos 4,2, otros han tenido 2,4. Entonces esos señores o ganan un punto, 8% más, o nosotros dejamos de ganarlo. En definitiva, somos menos competitivos. Claro. Bueno, yo quería decirte ahora algunas otras cuestiones que defiende la doctrina social sobre la empresa. A ver qué te parecen, ¿no? Una primera, me voy ahora al concilio, a la Gaudium et Spes, que es uno de los documentos más hermosos del concilio, que fue en los años 60, ¿no? Dice que teniendo en cuenta las funciones de cada uno, propietarios, administradores, técnicos, trabajadores, etc., quedando a salvo la unidad necesaria en la dirección, se ha de promover la activa participación de todos en la gestión de la empresa. Luego también defiende el derecho de los obreros a fundar libremente asociaciones que representen auténticamente al trabajador. El derecho que tiene a crear asociaciones. Y finalmente dice que en caso de conflictos económicos sociales hay que esforzarse por encontrarles soluciones pacíficas. Aunque se ha de recurrir siempre primero a un sincero diálogo entre las partes, sin embargo, en la situación presente la huelga puede seguir siendo medio necesario. Es decir, que aquí defiende la doctrina social estos tres grandes derechos del trabajador. Uno, a participar en la gestión de la empresa, en la marcha de la empresa. Otro, segundo, a crear asociaciones libremente que los representen a ellos también. Y tercero, el derecho de huelga, diciendo siempre, claro, que es un recurso ya último, porque antes siempre se debe de dialogar para tratar de conseguir un consenso. Pero si fuera imposible, pues la huelga puede seguir siendo medio necesario para la defensa de los derechos y el logro de las aspiraciones justas de los trabajadores. Tú como empresario, como hombre gestor de empresa, ¿qué dirías tú de estos derechos? Sigue siendo totalmente válido, totalmente válido. Es evidente, existen unas asociaciones, como hemos dicho, unos sindicatos que velan por sus intereses. Existe el diálogo con la empresa porque el interlocutor, o sea, nosotros, una pieza importante dentro de la organización es el director de recursos humanos. Y el director de recursos humanos no está para apagar fuegos, está para entrar, evidentemente es en la persona que delega la dirección para estar en contacto con los sindicatos y al ver con los trabajadores directamente. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos en el convenio nacional, o sea, el convenio nuestro, igual que hace años, aquí era el propio del centro, es el nacional, y el nacional está ahí. ¿Qué puede? Evidentemente que haya unas discrepancias después en cuanto a temas. Evidentemente el diálogo no puede ser de otra forma, y hay que explotarlo al máximo. Y la huelga está reconocido como derecho en el caso justificado de que haya razones objetivas para poder llevar a cabo. Eso no ha cambiado. Sin lugar a dudas, sigue siendo vigente. Pues magnífico. Ahora, dando un paso más en la doctrina social, pues yo me voy al documento principal de la doctrina social sobre la empresa, que es la carta encíclica Centesimus Annus, que significa el año centenario, ¿no?, de la primera encíclica de Juan Pablo II, que fue la publicó en el año 1991, hace ya por tanto unos 20 y tantos años. Y entonces aquí dice que concibe la empresa, o sea, dice que la empresa, según la doctrina social, tiene dos finalidades. Una, conseguir beneficio, ¿no?, producir beneficio, porque eso es lógico, ya lo hemos visto antes, ¿no? Y la otra finalidad es ayudar al bien común.
porque la empresa, no solo la pública, sino también la privada, tiene una dimensión social. Esto lo tenemos en la centésimos annus, en el número 35, que dice: la Iglesia reconoce la justa función de los beneficios como índice de la buena marcha de la empresa. O sea que esa es la primera finalidad, que es legítima y necesaria además, ¿no? Sin embargo, los beneficios no son el único índice de las condiciones de la empresa. Es posible que los balances económicos sean correctos y que al mismo tiempo los hombres que constituyen el patrimonio más valioso de la empresa sean ofendidos en su dignidad, porque la empresa es siempre comunidad de hombres que buscan la satisfacción de sus necesidades. Y en el número 43 de esta misma encíclica, 43, en el primer párrafo, dice, reconoce la doctrina social, reconoce la positividad del mercado y de la empresa, pero al mismo tiempo indica que estos han de estar orientados hacia el bien común. Es decir, que para la doctrina social la empresa tiene dos finalidades: conseguir beneficios y colaborar al bien común. Y entonces yo pienso que en esto, pues tú, cuando estuvimos en la día, me dijiste que la empresa cumple una gran acción social, pues en ella trabajan personas y paga impuestos con todo lo que eso lleva consigo, creación de riqueza, contribuye, es decir, que tú naturalmente también estás de acuerdo en esa función social que debe tener la empresa, ¿no? Bueno, la función social, en el momento que la empresa la componen personas, per se ya lo lleva implicado, ¿no? Y en el momento en que se genera unos puestos de trabajo que aportan una cantidad económica notable, en Torras Papel Motril ahora mismo estamos trabajando 410 personas, el costo de empresa de la plantilla, digo costo de empresa, está en torno a los 18 millones de euros, pues estamos hablando de casi 3.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, costo de empresa, evidentemente de ahí, esto es lo que aporta en mano directa Torras Papel al entorno, a la economía motriz, llámese seguridad social, llámese hacienda, llámese empleados, a todo. Con lo cual, estamos hablando de una cantidad de dinero muy importante. Pero siendo muy importante esa cantidad de dinero, el tipo de industria como la nuestra, que se parte de una materia prima muy elemental para hacer un producto de una calidad, de un valor añadido notable y de una gran calidad, se entiende que en este tipo de industrias cada puesto de trabajo directo hace un efecto multiplicador de por 5. En el bien entendido que esos 5 puestos que se generan no es que se generen en el Motril, se generan de donde proceden las materias primas y donde se consume el dinero que genera esa riqueza. Y también en Motril, ¿no? Porque hay Comotran nació igual que Comotran, pues otra vez. Al final somos 400 personas directas y luego un montón de indirectas que cogen dinero de Torras Papel, que tienen que ir pues a la panadería, a la frutería, al pescado, a cambiar la ropa, a la escuela, a cambiar el coche, a cambiar el televisor. En definitiva, es lo que es una economía que se mueve gracias a que hay un dinero disponible. Entonces, más función social que genera esa cantidad de aportación económica, bueno, es evidente, ¿no? Sí, cierto. Por eso, realmente la doctrina social defiende a capa y espada la empresa, ¿no? Y promueve y defiende el derecho a crear empresas, tanto privadas como públicas, y anima a las personas a crear empresas, ¿no? Y defiende, sobre todo, a la doctrina social, defiende a la pequeña empresa, a la mediana empresa, y sobre todo defiende también la empresa cooperativa. La cooperativa, porque la cooperativa realmente es una de las fórmulas de empresa mejores que satisface las dos dimensiones de la persona, la dimensión individual, personal, y la dimensión social, ¿no? Por eso las cooperativas, yo soy un enamorado de las cooperativas, estuve, como tú sabes, de gerente varios años en Comotran. Y dejaste una buena semilla. Exacto. Y entonces pues la cooperativa es realmente una fórmula magnífica de empresa. Por eso la doctrina social
la defiende a capa y espada, ¿no? Y también la doctrina social pues nos da un perfil del empresario, ¿no? Dice que debe ser un hombre competente, un hombre con talento intelectual multiforme, es decir, que sepa atender a todo y toda la vida, y que pueda ser motor de progreso y de paz. Por eso yo pienso que un pueblo con hombres emprendedores es un pueblo que vive de pie y que vive con dignidad. Y un pueblo que no tiene hombres emprendedores, sino que vive de subsidio, es un pueblo que vive de rodillas. Es un tema evidentemente delicado y por supuesto yo pienso, o sea, que un subsidio, siempre que cubra una función social, porque alguien tiene una necesidad importante que hay que cubrirla y no de otra, se puede hacer de otra manera, es perfectamente válido. Hombre, evidente, claro. Lo que es más interpretable o cada uno le puede dar una versión diferente, él es institucionalizar el subsidio, que es otro matiz. Yo me pregunta y la vengo haciendo desde hace muchos años, pero sobre todo de muchos años porque viniendo para Andalucía, porque ya son muchos años los que llevo bajando viniendo de Soria, mi tierra, para acá, que son ya 24 años, en mis 2 etapas en Andalucía, aquí 21 años ya, y lo que me parece lógico, y vamos a ver por dónde voy, es de que, sobre todo antes, cuando aún no había autovía, estoy hablando hace años, los camiones eran el principal problema que teníamos para llegar a Andalucía. Y los camiones eran, en definitiva, productos manufacturados que venían de otros lados a Andalucía y que siguen viniendo. Andalucía es la región de España con más población y Andalucía es la región de España con la edad media más baja, la media edad de la población. Por lo tanto, hay un potencial ahí tremendo, un potencial que habría que explotar y, por desgracia, sin embargo, cuando estamos hablando de que viene mucho producto manufacturado, es la región también con más paro. No tiene realmente fácil solución, pero que, desde luego, por algún lado hay que empezar. Y a mi modo de ver, no sirve hacer de bombero. Si ahora mismo hay una situación delicada económicamente, y se mueven las administraciones, y ahora hacemos esto, y os damos, y apoyamos, y damos, y otro. Yo soy de bombero, y que es bueno, no es malo, eso es deseable. Pero lo que hay que crear es esa cultura, porque dentro de las cualidades que hay que tener para ser empresario, yo diría que es muy importante, y es que hay que ser inconformista. Y el inconformismo es lo que va en contra un poco de ese tipo de subsidio que has nombrado. Inconformismo es el decir yo puedo ir más, yo puedo ir más lejos, yo tengo ilusión en un proyecto, pero claro, eso es difícil, Y bien aceptado, y no solo aceptado, sino que inclusive hay quien está siempre entre que si el empresario nace o se hace. El empresario, estadísticamente está demostrado que hay más que proceden de empresarios, hijos de. Pero si esa cultura no existe, hay que crearla. Y ahí tienen que ser las administraciones públicas, unido a la empresa, a la representación de la empresa, en crear un caldo de cultivo, de ir viendo qué necesidades tenemos, de ir inculcando, de ir haciendo poco a poco, porque otra cosa no nos sirve. Y es una que se pierda un potencial tan grande de juventud, de población, sin desarrollar todo lo que falta desarrollar y seguir estando con la gran losa del paro, que es la mayor lacra que puede haber. Bueno, estamos casi ya fuera de tiempo, vamos a poner el punto y final. No, pues ya, pues yo, hombre, agradecerle nuevamente a José Luis la amabilidad que ha tenido en acceder a mi petición de que viniera, y animar también a los jóvenes que nos estén viendo a que sean emprendedores, ¿no? Por eso, porque un pueblo de hombres emprendedores es un pueblo que vive con dignidad,
que vive de pie, que es como hay que vivir y como Dios quiere que vivamos. Bueno, y también que tengan los recursos necesarios como para poder... Otra vez en las administraciones, o sea, lo que es evidente que el gran problema, porque puedes tener a los calificativos que tú has dado, yo aún tengo aquí, aún te puedo enumerar varios más, algunos repetidos. Tener un proyecto inconformista que he dicho, emprendedor, entusiasta, ganas de realizarse, capaz de tener y transmitir ilusión, confianza en sí mismo, capacidad de trabajo y sacrificio, porque no se regala nada, dedicación y evidentemente la financiación. Y este es el caballo de batalla que de algún modo hay que iniciar y hay que darle forma. Y puede ser otra vez aquello tan manido, pero tan real y tan aprovechable siempre. Si me das un pez como esta noche, si me enseñas a pescar, comeré toda la vida. Sí. Si nos enseñan a pescar, si se enseña a ser empresario, porque esto no se compra en la farmacia ni se inyecta en la vena, hay que hacer un camino, y ese camino yo creo que entre las administraciones públicas y las empresariales tienen que hacer un trabajo común, pero partiendo de la base y en torno a las universidades, a los temas profesionales, donde se haya, pero ir inculcando ese... Eso haría falta también, ese proverbio, creo que es chino, del pez. Haría falta también que ciertos políticos se lo hicieran suyo, y que no dieran la agenda fácil, sino que pusieran los medios suficientes como para que cada uno pudiera desarrollar sus potenciales. Eso sería también necesario. Es que a veces para el montar una empresa es también muchas veces es cosa de imaginación, ¿no? Más que de disponer de recursos, de imaginar. Falta todo lo demás. Hace falta una imaginación y hace falta un espíritu. Yo de Faro, que hay una iniciativa de la Concejalía de Formación y Empleo, que bueno, para hacer autónomos, una aportación de dinero, todo es válido. Todo es válido. Pero, insisto, esto hay que empezar muy abajo y con mucho convencimiento y sembrando, desarrollando. Esto no se improvisa, sin lugar a dudas no se improvisa. Bueno, estamos realmente fuera de tiempo ya y creo que ha sido muy interesante, tal como se presumía cuando iniciábamos este programa, pues la charla que aquí se ha mantenido gracias al buen conocedor que es don José Luis Martínez de lo que es la empresa. Por eso lo invité, hombre, por eso lo invité. Ya se nota evidentemente que don Ignacio Peláez sabe perfectamente traer los invitados y más. Martes te traeré otro invitado también interesante. Como tiene que ser. Para hablar del mercado. Muy bien, pues aquí estaremos nosotros la próxima semana. Que ustedes lo pasen muy bien. Muchas gracias.